Hola, ¿qué tal, profesor y compañero? Vengo a explicar lo que es la investigación, ya que es el 50% del examen semestral, con mis compañeros Joaquín Salazar, Daría de Gracia y mi persona Jesús Quijada. Aquí tenemos lo que es el índice, lo que vamos a mostrar, la introducción, el concepto, la historia, elementos de un programa C, conceptos básicos. La entrada y salida de datos, aritmética en C, programación estructurada, estructuras de control selectiva, estructuras de control repetitivas y conclusión. Bien, aquí tenemos lo que es la introducción. El lenguaje de programación C es el lenguaje de los sistemas operativos, por eso nuestro grupo va a conceptualizar todo lo relacionado con este tema. Aquí también es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece economía sintáctica, control de flujo, estructuras sencillas y buen conjunto de operadores. También es un lenguaje de nivel medio y no está especializado en ningún tipo de aplicación. Esto es lo que es una introducción hacia lo que es el lenguaje de programación de tipo C. Acá tenemos lo que es el concepto. C es un lenguaje de programación de propósito general 1, originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, como evolución del anterior lenguaje B a su basado BCPL. Al igual que B, es un lenguaje de programación más popular para crear software, sistemas y aplicaciones. Trata de un lenguaje de tipos y datos estáticos débilmente tipado de medio nivel, que se dispone de estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones de lenguaje que permiten un control a bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar códigos en ensamblador con código C o acceder directamente a la memoria o dispositivos periféricos. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que es el lenguaje de programación. Aquí estos son códigos que en fin tienen una programación. Bien, la historia de este tema es la siguiente. El desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los laboratorios de Bell de AT&T entre 1969 y 1973. Dennis Ritchie, como lo vemos aquí en la imagen, es el de la derecha, el inventor del lenguaje de programación C, con Ken Thompson. Esto comenzó en el año 1970 en el laboratorio de empresas Bell, cuando Dennis Ritchie junto a Brian Kernighan empezaron a crear el lenguaje C. ¿Por qué se creó el lenguaje de programación C? El objetivo era encontrar un compilador que garantizara la consistencia y la velocidad de cada terminal y entender mejor sistema operativo Unix. En pocas palabras, lo que quería era un sistema operativo eficiente que pudiera evolucionar sin sufrir vergonzosas ralentizaciones. Y como todos los mejores descubrimientos, ocurrió uno por casualidad. Estos programadores unieron el BCPL, lenguaje sencillo y rápido, con el B, que en cambio era lento, porque estaba lleno de instrucciones. El resultado fue el lenguaje C. Permitió a Thomson abandonar y reescribir completamente a Unix. Acá tenemos lo que es elementos de programación en C. Se usan para referenciar las variables, las funciones, las etiquetas y otros objetos definidos por el usuario. La longitud
del identificador puede variar entre uno o varios caracteres. Se recomienda no más de 31 si el identificador está envuelto en el proceso enlazado. Al menos los 6 primeros deben ser significativos. Aquí tenemos lo que es los datos numéricos. Este tema de datos se divide en enteros y reales. Los enteros son aquellos números que no tienen componente fraccionario o decimal. Y dentro de la computadora son un subconjunto finito de los números enteros. Acá tenemos lo que es datos lógicos. Este tipo de datos es aquel que solo puede tomar uno de dos valores, verdadero, true, o falso, false. En lenguaje C no existe el tipo lógico, por lo que puede implementar con un número entero conociendo que es 0, es falso y cualquier número diferente es verdadero. Ok, tenemos los caracteres. El dato tipo carácter puede tomar un valor de conjunto finito y ordenados de caracteres o símbolos de la computadora, que la computadora reconoce. Acá tenemos lo que es la variable. Una variable es un dato cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo de un algoritmo o ejecución de programa. Tenemos lo que es palabras reservadas. Son palabras que tienen un significado especial en el compilador C. En las fases de traducción 7 y 8, un identificador no puede escribirse igual, incluido el uso de mayúsculas y minúsculas, que es una palabra clave de C. Comentarios. Los comentarios son textos que no pueden ser procesados por el compilador. Sirven como información de programador. Acá tenemos lo que es entradas y salidas de datos en C. El lenguaje va acompañado de una colección de funciones de biblioteca que incluye un cierto número de funciones de entrada y salida. Como norma general, el archivo de cabecera requerido para la entrada-salida estándar se llama Studio H. Entre todas las funciones que contiene, algunas de las demás usadas son Header, Footer, Scanf, Print y Head and Pots. Estas 6 funciones permiten la transferencia de información entre computadores y los dispositivos de entrada, salida, tales como un teclado o un monitor. Aquí tenemos lo que es la aritmética en C. Inicialización. La inicialización es una definición especial. Inicialización define y asigna valores iniciales al mismo tiempo. La asignación. El proceso de asignar un cierto valor de una variable. La asignación es solo para la variable que tiene el espacio de almacenamiento asignado. Acá tenemos lo que es la programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejor claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora, recurriendo únicamente a sus rutinas y 3 estructuras básicas: secuencia, selección e interacción. Estructura de un programa C. Es un programa en C. Consta de una o más funciones. La función principal se llama main. Cada función debe contener cabecera, argumentos y sentencias. Directivas de un procesador, estructura de control, estructura secuencial, estructura alternativa o estructura iterativa o repetitiva. Aquí tenemos lo que es la definición de estructuras selectivas. Estructura selectiva simple. Permite que el flujo del diagrama siga por un camino específico si se cumple una condición o un conjunto de condiciones. Estructura de control repetitivas. Estructura de control repetitiva es aquella que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Bien, aquí tenemos lo que es la conclusión. En esta investigación, con cada uno de los aportes de nosotros, logramos aprender y concluir sobre el lenguaje de programación C, que, dando un breve resumen, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por una eficiencia de códigos que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software
de sistemas y aplicaciones, desarrollado en 1969 y 1973 por Dennis Ritchie, que el inventor del lenguaje de programación tipo C con Ken Thompson. Aquí tenemos lo que es las referencias de donde sacamos la información, y muchísimas gracias por su atención.